Hoy hablaremos de los primeros psicólogos en la primera mitad del siglo XX. Los primeros psicólogos en la psicología aplicada fueron William Stern, enfocándose en la psicología de la persona, aplicándola en áreas como la infancia, los test de inteligencia y la psicología legal. Walter D. Scott, pionero en la psicología de la publicidad, fundó la primera compañía de asesoría psicológica en Estados Unidos en 1919. Leonard Whitmer, considerado el fundador de la psicología clínica, creador de la primera clínica y acuñando el término psicología clínica. Hugo Monsterberg, quien destacó en la psicología profesional, aplicándola en la educación, la psicoterapia en el campo forense e industrial, defendiendo siempre la utilidad social de la psicología. Además, el desarrollo de los tests mentales, como los de James Cattell, quien en 1890 publicó Mental Test and Measurement, donde se utilizó por primera vez el término test mental, y la escala métrica de Binet-Simon, creada en 1905, permitió evaluar la inteligencia infantil y determinar la edad mental. Cordial saludo, tutora, compañeros. Quien les habla, Osvaldo Pérez Patiño, estudiante de psicología. Hablaremos de los hitos del desarrollo de la psicología durante el siglo XX. Me correspondió fundamentos teóricos de las escuelas del funcionalismo y el estructuralismo y sus principales planteamientos teóricos. El funcionalismo y el estructuralismo son dos enfoques teóricos fundamentales en la psicología y en la sociología, cada uno de sus propia perspectiva sobre la mente y la sociedad. El funcionalismo se centra en la función de los procesos mentales y sociales. Surgió como una respuesta al estructuralismo y fue impulsado por William James. Sus principales ideas incluyen: la mente y la conducta tienen un propósito activo, se enfoca cómo los individuos utilizan las habilidades mentales, sobrevivir, prosperar en su entorno, destaca la importancia y la experiencia en la interacción del medio. El estructuralismo, por otro lado, busca analizar las estructuras de la mente y la sociedad, desarrollo por Wilhelm Wundt y Edward Teacher en la psicología y por Claude Lévi-Strauss en la antropología. ¿Sabías que la psicología tuvo un giro total a mediados del siglo XX? Vamos a hablar de las principales teorías que marcaron la época. Psicoanálisis de Freud. Esta teoría trata del inconsciente y los conflictos, cómo alteran y se dirigen hacia nuestra conducta, como nuestros sueños, nuestros traumas y deseos ocultos son clave. Conductismo de Watson y Skinner. En este solo importa lo observable. Aprendemos por estímulos y respuestas. Skinner habla de premios y castigos, el famoso condicionamiento operante. Humanismo, Maslow y Rogers. Esta aparece como alternativa, donde defiende la libertad, define la creatividad y la búsqueda de la autorrealización. Estas son algunas de las teorías que no solo explicaron cómo actuamos, sentimos y pensamos, sino cómo la psicología se transformó en una ciencia. Aspectos importantes de la segunda mitad del siglo XX. Desarrollo de la psicología durante la Segunda Guerra Mundial. La psicología se vio favorecida por la intervención que los psicólogos realizaron en el primer conflicto bélico. Esta intervención produjo un progresivo asentamiento y reconocimiento de la psicología y en especial en su profesionalización, ya que en el periodo entre las dos guerras mundiales propició el prestigio y la demanda creciente de los psicólogos de diferentes ámbitos del mundo social, para tareas de diagnóstico y asesoramiento hasta los ámbitos académicos científicos. Primero, la psicología ya no se irradiaba desde el ámbito alemán, ahora se había ido trasladando paulatinamente al seno de la psicología americana, allí desde la vertiente teórica y académica. Segundo, surgió una lucha entre los psicólogos académicos y aplicados. El crecimiento de la psicología aplicada hizo generar tensiones en el seno de la APA, Asociación Americana de Psicología, en cuanto a la participación e integración de los psicólogos aplicados. En un primer momento, para admitirlos como miembros oficiales, debían haber publicado en revistas científicas y posteriormente se creó la clase especial de miembros no científicos. Los psicólogos que no se sintieron representados y que no admitieron el estatus secundario acabaron por formar su propia sociedad, la AAAP, Asociación Americana de Psicología Aplicada, en 1938. Tercero, surgieron diferentes enfoques psicoterapéuticos. La terapia de modificación de la conducta. Esta terapia fue promovida por los discípulos de Skinner y también por Joseph Gold. La terapia no directiva de Rogers nace como el rechazo a las intervenciones terapéuticas tradicionales. La terapia emotiva racional de Ellis se opuso a la terapia no directiva de Rogers, opinando que la terapia, por el contrario, debe ser activa y directiva. Escuelas de la época. Escuela conductista se centró en el estudio del comportamiento observable y medible. Algunos de los autores que aportaron al pensamiento conductista fueron John B. Watson y Skinner. Psicología humanista se centró en el estudio de la experiencia subjetiva y la autorrealización. Algunos de los autores que aportaron al pensamiento humanista fueron Maslow y Carl Rogers. Escuela cognitiva. Esta escuela consideró que el comportamiento humano es influenciado por la forma en la que las personas procesan y organizan la información. Se enfocó en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Algunos de los autores fueron Albert Binet, Jean Piaget y Vygotsky.
Principales aportes de los psicólogos de la época. Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental, creó el primer laboratorio de psicología en Leipzig en 1879, marcando el inicio de la psicología como disciplina independiente de la filosofía y la fisiología. Su enfoque en la introspección experimental buscaba analizar los elementos básicos de la conciencia. German Ebbinghaus realizó importantes contribuciones al estudio de la memoria, utilizando sílabas sin sentido para investigar los procesos de aprendizaje y olvido. Sus experimentos cuantitativos sentaron las bases para la psicología cognitiva. Jeremias Moller, colaborador de Wundt, profundizó en la investigación de la memoria y la percepción, desarrollando métodos experimentales más sofisticados y contribuyendo a la comprensión de la interferencia en el aprendizaje. La tradición francesa, representada por figuras como Philippe Pinel y Jean Esquirol, fue pionera de la reforma en la atención psiquiátrica, abogando por un trato humanitario a los enfermos mentales y realizando importantes observaciones clínicas. Anton Mesmer introdujo la hipnosis, influyendo en el desarrollo de la psicoterapia. Jean-Martin Charcot y Pierre Janet estudiaron la estrella, contribuyendo al desarrollo de la psicopatología y la psicoterapia. Alfred Binet desarrolló el primer test de inteligencia, una herramienta fundamental para la evaluación psicológica. El desarrollo de la psicología comparada se da a figuras como George John Roms y Lloyd Morgan. Estudiaron la inteligencia animal, con Morgan enfatizando la parsimonia en la interpretación del comportamiento animal. Francis Galton aplicó métodos estadísticos al estudio de las diferencias individuales, sentando las bases de la psicometría. El funcionalismo americano, representado por William James Grenville, Stanley Hall y James McQueen Cattell, enfatizó la función de la mente en la adaptación del ambiente. Sus estudios abordaron la conciencia y la emoción y la individualidad. Finalmente, la escuela rusa con Ivan Secherov, Vladimir Mihalovich e Iván Pavlov destaca por sus contribuciones al estudio del reflejo condicionado y el condicionamiento clásico, influyendo decisivamente en el conductismo. Los planteamientos teóricos del siglo XX reflejan la evolución de la psicología desde el estudio desde la conciencia individual, estructuralismo, hasta el análisis de procesos cognitivos y sociales complejos. Cada escuela aportó métodos y conceptos claves que siguen influyendo en la psicología actual. Muchas gracias por su atención.